La medición de la presión arterial es, sin duda, un procedimiento que requiere atención del equipo clínico, considerando que su resultado se traduce en un diagnóstico de por vida para el paciente, con las consideraciones personales, sociales y económicas que esto conlleva. Por ello, es fundamental que esta medición sea realizada por personal capacitado y siguiendo una técnica estandarizada. Existen diversas situaciones al momento de la medición que se traducen en una lectura errónea de la presión arterial, las cuales pueden surgir a partir de causas internas del paciente, como condiciones o patologías que modifiquen las cifras de presión arterial, o de causas externas que tienen relación con el proceso, el ambiente y el examinador. Entre las causas internas que ocasionan error en la medición podemos mencionar arritmias, extrasístoles, agujero auscultatorio, fibrilación auricular, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. En estos casos se debe preguntar antes del procedimiento a la persona si tiene algún antecedente de estas patologías y dejarlo consignado en la ficha clínica. Si durante el control se detectan arritmias y/o extrasístoles, se debe derivar a médico para su evaluación y seguimiento. Las causas externas que ocasionan error en la medición de la presión arterial pueden ser minimizadas aplicando una técnica correcta y elevando la atención del examinador frente a las condiciones del ambiente, del equipo de medición y del examinado. Entre las situaciones a las que se le debe poner atención, podemos mencionar, en primer lugar, las que tienen relación con el equipo. Validación y calibración del equipo. Es importante que el equipo cumpla con alguno de los protocolos de validación existentes y al mismo tiempo que sea calibrado periódicamente según las especificaciones del fabricante. De otra manera, entregará valores erróneos de presión arterial. Cámara de goma y tubos de conexión en buen estado. Si existen fugas de aire, el resultado de la medición será erróneo. En ese caso, se deben cambiar cámara y tubos por otros nuevos. Altura del observador frente al manómetro de mercurio. La interpretación de los valores puede variar de acuerdo a la altura de los ojos del observador frente al menisco de mercurio, obteniendo lecturas más altas o más bajas según la posición. Obstrucción de la válvula superior del tubo de vidrio. En este caso, la presión arterial obtenida será menor a la real, debido a que el aire comprimido no dejará subir la columna de mercurio. Falta de mercurio en el reservorio. En este caso, el resultado de la medición será menor al real. Además, se debe poner atención a las siguientes situaciones que tienen que ver con la técnica de medición de la presión arterial. Colocación del manguito. El manguito debe ser colocado sobre el brazo desnudo, ajustado a su circunferencia y sus tubos de conexión deben caer sobre el trayecto de la arteria braquial. Si no se cumple alguna de estas indicaciones, la lectura dará resultados erróneos. Colocación de la campana del fonendoscopio. La presión con que se coloca la campana debe ser la adecuada. Una presión excesiva hará que la arteria se colapse y se dificulte la audición. Presión de insuflación del manguito. Si hay un exceso de presión, producirá dolor en el brazo y esto hará que la presión arterial se eleve. Debe determinar el nivel máximo de insuflación. Para entender la importancia de una correcta técnica en la medición de la presión arterial, demostramos los errores comunes y su traducción en la medición. El paciente no reposa 5 minutos previo a la medición. Hablar o escucha activa durante la medición. Consulta a baja temperatura, 12 grados. Manguito sobre la ropa. Manguito muy chico. Manguito muy grande. El paciente ha fumado o tomado café 30 minutos antes de la medición. El paciente ha realizado ejercicio 30 minutos antes de la medición. El paciente no descansa su espalda en el respaldo. El paciente tiene su brazo 15 centímetros bajo el nivel de la aurícula derecha. El brazo del paciente se encuentra sin soporte en la posición sentado. El brazo del paciente se encuentra sin soporte en la posición de pie. El paciente tiene la vejiga distendida. El paciente se encuentra con la pierna cruzada durante la medición. El paciente siente algún tipo de dolor. La elección del manguito adecuado en la medición es la causa más discutida de imprecisión. Para evitar una lectura imprecisa, el manguito debe ser seleccionado según los siguientes criterios. La longitud de la funda del manguito debe ser suficiente para envolver el brazo y cerrarse con facilidad.
La cámara de goma debe cubrir al menos el 80% de la circunferencia del brazo. El ancho del manguito debe corresponder al 40% de la circunferencia del brazo del paciente. Esfigmomanómetros. Para medir la presión arterial se utiliza el esfigmomanómetro, el cual puede ser, según el método con el que se visualiza el resultado, de mercurio, aneroide o electrónico. Además, existen otras clasificaciones. Según el método de inflación del manguito, el esfigmomanómetro puede ser manual o automático. Según el método de determinación de la presión arterial, el esfigmomanómetro puede ser auscultatorio u oscilométrico. Por años, el esfigmomanómetro de mercurio ha sido el estándar indiscutible en la medición indirecta de la presión arterial, pues es el único que ha sido validado y comparado contra la medición directa intraarterial de la presión. Es un equipo manual y utiliza el método auscultatorio para determinar la presión arterial mediante la identificación de los ruidos de Korotkov. Su ventaja es su precisión y su fácil mantención. Requiere una calibración anual realizada por el operador. Entre sus desventajas se encuentran errores comunes en la lectura, debido a impedimentos visuales o auditivos del operador, o el uso de una técnica no adecuada. Dado que el mercurio es un elemento neurotóxico y contaminante ambiental, diversas organizaciones internacionales como la ONU, OMS y Salud Sin Daño se han propuesto reducir los niveles de mercurio en el medio ambiente y disminuir así la exposición humana a este elemento. Chile acogió esta resolución a partir del año 2012 en los hospitales libres de mercurio, por lo que se recomienda planificar la transición gradual hacia esfigmomanómetros con tecnología digital. El esfigmomanómetro aneroide o análogo es un equipo manual que utiliza el método auscultatorio y representa una alternativa no mercurial para la medición de la presión arterial. Por otro lado, se descalibra con facilidad y es muy susceptible al daño, en especial aquellos que son transportables. El grado de precisión varía entre distintos fabricantes y pueden cometerse los mismos errores de lectura que en un esfigmomanómetro mercurial. El esfigmomanómetro oscilométrico transforma la señal de la vibración que genera el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos en una señal digital y a través de un algoritmo matemático calcula la presión arterial sistólica y diastólica. El resultado de la medición se exhibe en un display digital, lo cual facilita su uso y reduce los errores en la lectura por parte del operador. Validación de esfigmomanómetros. La validación de los equipos de presión arterial se inició en los años 80, formalizándose diversos protocolos en la década siguiente. Los métodos de validación más utilizados y reconocidos a nivel mundial son los protocolos desarrollados por la Asociación Americana de Instrumentación Médica, AAMI, Sociedad Británica de Hipertensión, BHS, y la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, ESH. Para evaluar el grado de validación de un aparato en particular, se recomienda revisar al menos una de estas páginas web, DableEducational.org, o el sitio de la Sociedad Británica de Hipertensión, www.bhsoc.org. En ellas podrás encontrar más información sobre protocolos de validación y listados actualizados de equipos validados.